a través de nuestro apóstol, amado apóstol Mario, y también de lo que me da a mí personalmente, ¿verdad? Yo les comparto lo que Dios me da, no me quedo con nada, hermanos, no me quedo con nada, así que reciba lo que el Espíritu Santo nos ha dado al apóstol y a mí, ¿verdad? Así que reciba la bendición hermano, reciba la bendición, hermana, no la deseche, guárdela en su corazón, amado hermano, amada hermana. Amén. Damos gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, para los que no vinieron la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repasito de los 7 sellos. Los 7 sellos, vamos a hacer una pequeña oración, Padre Santo, en esta hora yo te pido que tú, Señor, envíes entendimiento sobre esta palabra, Señor. Quiero, Señor, que tú tengas, Señor, yo sé que tú nos amas a todos, pero tengas un amor especial, un mover especial en este día, Señor, para que esta palabra profundice llegue a lo más profundo del corazón de todos. Como escrito está, que tu palabra es más, dice tu palabra, es más filosa que una espada doble filo, tu palabra, que llega y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, y tiene poder para cortar las coyunturas, el filo para cortar las coyunturas y llegar hasta los tuétanos de nuestros huesos. Hasta nuestro mismo espíritu tiene poder. Y yo te pido lo despiertas. Tienes tu espada doble filo, tiene el poder para llegar a los pensamientos, a nuestros pensamientos y a las intenciones de nuestro corazón. Llega hasta lo más profundo, Espíritu Santo, a través de la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues quiero decirle que en estos 7 sellos que vimos la semana pasada, el primer sello que vimos fue el caballo blanco, que es figura, ¿verdad?, de aquel espíritu que se va a venir, ¿verdad? Y lamentablemente se le va a dar apertura, ¿verdad?, a este espíritu, para que con arco, flecha y corona venga venciendo. Para vencer se le va a dar autoridad, a un hombre para hacerlo. El segundo sello, este sello ya sabemos que ya nació este varón, ¿verdad?, de que estamos hablando del primer sello. Todavía no se ha desenmascarado, es una gran diferencia. ¿Me explico? Entonces, en el segundo sello, el caballo rojo o colorado, se le ha dado poder para quitar la paz y que se maten unos a otros con gran espada. A diferencia al jinete, ¿verdad?, del cuarto sello, la diferencia está que no va a venir a matar, va a venir a meter cizaña, sobre las personas, para que país con país estén peleando y se estén matando, pueblos unos a otros se estén matando. ¿Me explico? Entonces, no sé si has visto en la televisión que los grupos delictivos entre ellos se andan matando entre ellos. Bueno, pues ahí está ese caballo rojo, ¿verdad? Ese caballo rojizo está sobre esos delincuentes, ¿verdad? No necesitan enemigos, ellos solitos se andan matando. Es que me dijeron que tú quieres ser el jefe, y el otro ni siquiera lo dijo, pero fue un chisme, ya güey, pues lo mató. ¿Me explico? Entonces, el caballo rojo ya anda trabajando, ¿verdad? Jehová nos reprende en esta hora en el nombre de Jesús sobre esta iglesia. El tercer caballo negro es un jinete que va a venir con una balanza en mano, que incrementará el costo de los alimentos, pero no podrá con el aceite, figura de la presencia de Dios, y con el vino, que es el gozo del Espíritu Santo. No tendrá permiso para incrementar el costo. Es decir, estamos hablando de que alguien financieramente, con un poder mundial, ¿verdad?, va a tener la autoridad para subir los precios, al grado que sea casi imposible, ¿verdad?, comprar, que esté muy caro, a tal grado que va a subir el trigo y la cebada a tal precio que apenas se nos va a alcanzar para comprar un kilito. Bienvenido, hermano José. Bienvenido. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, ¿verdad? Estamos hablando, amados hermanos y hermanas,
que este jinete pues todavía no estaba, porque puesto que todavía tenemos para comprar nuestro kilito de tortillas, para comprar nuestros frijolitos, ¿verdad? Para comprar mantequilla, ¿va? Todavía nos alcanza para eso, quiere decir que este sello todavía no ha sido abierto. Ahora, el cuarto caballo amarillo se le dio poder a la muerte y a el Hades para matar una cuarta parte de la población con espada, de hambre, mortandad, es decir, con pestes, con enfermedades como el ébola que acabamos de pasar en África, una muerte tan terrible, y con fieras. En esos últimos tiempos va a haber fieras, hermanos. Entonces usted va a decir, y hermano, pero ¿cómo es que si yo no veo leones, yo no veo tigres, vea, afuera que me puedan comer? Bueno, hermano, el Señor se va a encargar de que las fieras, no especifique qué fiera, ¿va? ¿Qué fieras van a ser las que van a matar a la gente, verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando que este tiempo ya está pasando, ¿verdad? En este cuarto caballo amarillo, yo no estoy especificando ni estoy diciendo que efectivamente es lo que se está pasando en internet, ¿verdad? En las noticias salió hace un par de años un video que en Egipto hubo una confrontación acerca de un problema interno en Egipto. Entonces se desató en violencia y el periodista que estaba grabando, el camarógrafo que estaba grabando, salió en el video un jinete con un caballo amarillo. Se quedó grabado y lo pasaron por las noticias. Yo no estoy diciendo que ese es el caballo amarillo, ¿va? Yo estoy diciendo que es el cuarto jinete. Pero sí le puedo decir que sí coincide, ¿verdad? El hecho de que se estaban matando entre todos y salió un espíritu inmundo, ¿verdad? Con un caballo y un jinete con color amarillo, ¿verdad? Entonces, sí les puedo decir que se vio en todo el mundo. Y quien lo quiera constatar lo puede entrar en YouTube y lo puede ver. Viene a decir el cuarto jinete del Apocalipsis. Yo lo que le quiero decir con esto, hermano, es que sí me consta que el ébola mató a mucha gente, que el Zika es una peste, que envió Belcebú, el señor de las moscas, y que está afectando a muchas mujeres embarazadas, a muchos bebés. Eso sí les puedo decir que me consta, ¿verdad? En el quinto sello, ¿verdad? Ya no lo va a abrir ya no lo va a dar a conocer, ¿verdad? Porque que los abre es nuestro Señor Jesucristo, es el único que tiene la autoridad, ya lo vimos. Pero ya ahí, el cuarto sello, hasta ahí lo abrieron los serafines de Jehová. Entonces, ellos dieron a conocer, y a partir del quinto ya no lo hacen los serafines. Y dice así, los muertos por causa de la palabra, por su testimonio, se les dio vestiduras blancas y esperaban la venganza y esperaban la venganza porque faltaban sus consiervos, es decir, los demás siervos de Dios, los demás hermanos que morirán como ellos. Es decir, en estos últimos tiempos, después del arrebatamiento, ¿verdad? Van a seguir muriendo personas a causa del nombre de Jesucristo. Y este quinto sello hace el énfasis que los siervos que ya murieron y están debajo del trono de Jehová, le van a decir al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Queremos vengar, no nos vas a vengar, Señor. Y le dice: espérense un poquito, supremo, sus vestiduras blancas y resplandecientes y sin mancha les voy a dar, mientras los alcanzan los demás que todavía tienen que morir. Tengan paciencia. En el sexto sello habrá un terremoto y el sol se pondrá como tela de silicio, es decir, se pondrá negro. La luna como sangre, esto ya lo vimos que ya se dio cumplimiento, la luna como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra y el cielo con pergamino que se enrolla, es decir, el cielo se va a enrollar, se va a limpiar como un pergamino, y todo monte e islas se va a mover del lugar, es decir, los continentes van a tener un movimiento
movimiento, ¿verdad? Van a tener un movimiento del lugar. Entonces, para aquellos que no han venido anteriormente, no quiere decir que en un sello cuando se abre, ¿verdad?, se da cumplimiento en toda la totalidad. ¿Me explico? Van a suceder las cosas en diferente orden y los sellos también van a pasar en diferente orden, porque ya vimos que todavía no ha subido los precios, ¿verdad? Así tan drásticamente, ¿verdad? Tan asustantemente. Todavía no han subido los precios tanto, ¿verdad? Entonces estamos hablando que no todos los sellos están dando cumplimiento, ¿verdad? Y algunos están parcialmente ya cumpliéndose. En el caso de la luna roja, brevemente les voy a platicar que el año pasado pasaron 2 lunas rojas en el mismo año y el anterior año otra luna. A ese fenómeno, cuando son 2 lunas en el mismo año, se le llama tetrada. A ese fenómeno. Y eso no va a volver a pasar hasta más de 500 años. Así que estamos hablando de que los tiempos, estamos en los últimos tiempos. En esos últimos tiempos, ¿qué pasará en el sexto sello? Bueno, no hablamos de los 144,000 sellados porque andábamos muy apurados en el tiempo, pero vimos también, tenemos que ver sobre ello, ¿verdad? Y dice así en el capítulo 7, versículo 2 de Apocalipsis: y vi también a otro ángel, era un querubín, que sabía de dónde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para poder hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que va a haber un sello que antes del final, en el original lo llama como la tau. Es la penúltima letra en griego. Eso significa la tau. Es como si fuera la Y en nuestro alfabeto, antes de la Z y en el Y. Bueno, en el griego la tau es la letra que viene antes del final. Es decir, esa marca se le tiene que poner espiritualmente a todos aquellos que sí van a pasar por esa gran tribulación. La multitud vestida de ropas blancas, que también se va a dar en ese cuarto sello, y dice así en el versículo 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, aquellos que salgan de la gran tribulación, estamos hablando del final, van a estar, como el Señor está mencionando, que esos que van a estar vestidos de ropa blanca son los que se van a quedar en la gran tribulación. Quiere decir aquí que no tiene un orden como se está mencionando los sellos. Estamos en el sexto sello y ya está hablando del final. ¿Me explico? Así que cada cosa que están mencionando los sellos no son tiempos en los que nosotros conocemos como el orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, el Señor va a ir abriendo, nuestro Señor Jesucristo va dando los sellos y se va dando cumplimiento en cierto tiempo. Eso es importante que usted lo sepa. Y hablamos del séptimo sello, dice: saliendo hubo un silencio de media hora, y 7 ángeles en pie ante Dios, se le dieron 7 trompetas. Otro ángel ante el altar dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y de su mano subió a la presencia del Dios el humo, y lleno de fuego del altar, y los arrojó a la tierra. Truenos, voces, relámpagos y terremotos, figura de fuego en el altar. Es decir, que viene una reconciliación con Dios después de su ira, después de el castigo que va a recibir la tierra. Es decir, expiación significa reconciliación. Va a haber una reconciliación, sí, pero ahora sí, después de que nos hayamos ido, la iglesia de Cristo va en el arrebatamiento, va a haber reconciliación con los que se hayan quedado, pero sobre los 144,000, no sobre los que desobedecieron la palabra de Dios.
Amén, hermanos. Entonces, este pequeño repasito que estamos haciendo es para que vayamos entendiendo un poquito por qué se van a dar las 7 trompetas. Al llegar al séptimo sello, el sello es que vienen 7 trompetas. Eso significa. Explico. Entonces, no quiere decir que algo en específico va a pasar, no, es que después de que se abre el séptimo sello, el secreto del Señor que se abre, solamente Jesucristo lo puede abrir para que pasen esas terribles cosas, como que muera una cuarta parte de la población, que se muevan los continentes del lugar, las islas y los montes se muevan del lugar, ¿verdad? Pues es una catástrofe muy grande, solamente Jesucristo va a permitir que eso pase. Entonces, en este séptimo sello está hablando de que ahora vienen 7 trompetas, y después de esas 7 trompetas vienen 7 copas de su ira. Una copa es figura de ira, es decir, del enojo de Dios, el castigo de Dios, en pocas palabras. Entonces va por episodios cómo se van a ir dando las cosas. Así que si usted ha escuchado cosas terribles que le han platicado y que es lo que leyó una persona y lo que ella interpretó, lamento decirle que las cosas no son así, hermano. Por eso yo le exhorto, pregunte todo lo que quiera, porque yo he escuchado incluso siervas y siervos que te dicen del libro del Apocalipsis, falsos ministros que se hacen llamar siervos, y que te hablan del Apocalipsis y te hablan cada barbaridad, hermano, cada barbaridad, y la verdad no dice eso la palabra, y eso no significa, eso es lo que él cree, piensa, pero ni siquiera escudriña la palabra. Entonces, yo no le estoy diciendo que soy todo un teólogo, yo le voy a dar lo que Dios me ha dado y lo que mi cobertura me ha dado, y la dirección que mi Señor me ha dado, porque yo le puedo garantizar algo. Este estudio, la presencia del Espíritu Santo estuvo presente de gran manera, hermano. Así que prepárase a recibir lo que Dios nos da, ¿verdad? Y que nos ha confirmado también a través de algún sueño de alguna hermana, y que también me ha hablado directamente a mí, hermano, y que he hablado a otros profetas, que he hablado a los escribas de Benecer. Y hacer una vez más el comentario que es un escriba, por aquellos que vienen en esta ocasión y no estuvieron la semana pasada. Un escriba es no solamente el que traduce de una lengua a otra los libros de la Biblia. Un escriba no es solamente el que pasaba de un libro a otro, o de un pergamino a otro la palabra de Dios, sino que también tenía discernimiento, entendimiento de la palabra de Dios, y sabía, como característica tenía que sabía contar o calcular los tiempos. Esa es una característica que tenía un escriba, es decir, sabía contabilizar los tiempos de Dios, no los tiempos del hombre, que son muy diferentes. Un día para el hombre son 1000 años para Dios, pero un día de Dios son 1000 años para el hombre. Entonces imagínense, calcularle cuando da un tiempo al Señor, pues cuesta mucho trabajo. Ellos tienen esa presencia de Dios, esa unción, para poder tener ese entendimiento y poder calcular los tiempos de Dios. Y por eso es que tenemos mucha información acerca de. En Ebenecer tenemos escribas, ¿verdad? En todos los ministerios de Ebenecer, ¿verdad? Tenemos escribas, y por eso pues por eso es que lo que estamos presentando, ¿verdad? Es acerca también de lo más cercano a. No estoy diciendo que son exactos. Un escriba no estoy diciendo que es perfecto. Estoy diciendo que le da un tiempo cercano, da una interpretación de parte de Dios lo más cercano. Amén, hermanos. Bueno, antes de que continuemos tengo que hacer una aclaración doctrinal que se da, y esperemos, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Mire, dice la palabra de Dios en los 4 evangelios, ¿no?, que Jesucristo no sabía el día ni la hora en que iba a venir. ¿Cómo está eso que un escriba lo sabe? ¿Cómo puede hacer un cálculo un escriba? Bueno, todos lo saben eso, ¿no? Porque no sabía el Hijo. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no sabe cuándo va a venir.
Bueno, yo le quiero decir, amado hermano, que en ese momento Jesucristo todavía no se había consumado la obediencia hacia el Padre. ¿Y sabe cuál es la obediencia hacia el Padre? Que habla la palabra de Dios. Bueno, es la muerte y la resurrección de Él. Y cuando Él sube al cielo, es recibido con poder y gloria. Y ahí recibió toda la autoridad. Por eso muchas personas, por ejemplo, la religión de los testigos de Jehová afirma que Jesucristo no es Dios. Porque dice, bueno, cuando estaba aquí en la tierra, hacía milagros, pero no se llamaba a sí mismo Dios, no se decía Dios. Y si usted nota, se hace un énfasis especial a Jesucristo como Dios en el misterio de la piedad. Hace el énfasis de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las cartas de Pablo, que no conoció a Jesucristo físicamente, pues son uno mismo. Entonces usted hoy le invito a abrir el entendimiento a que cuando Él sube al cielo, Él ya era Dios, pero al llegar al cielo recibe toda la autoridad del Padre. Entonces eso lo hace un ser supremo. Eso lo hace hacerlo digno de toda gloria, honra, alabanza. Él ya era digno. No estoy diciendo que no era digno. Él ya era digno, pero Él recibe una autoridad mayor todavía. Si Él ya tenía poder, tuvo un poder mucho mayor. ¿Por qué? Por obediente. Por obediencia vino ese gran regalo. Cuando Él sube al cielo, recibe esa autoridad. Entonces, en esa autoridad, cuando recibe, recuerden que cuando Él muere dice, hecho está, y da su último suspiro y muere nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él sube al cielo, también dice la palabra de Dios que todo en los cosmos, en el universo, se consume, se sella, se hace saber, se recibe. Y dentro de eso que Él recibió nuestro Señor Jesucristo es todos los secretos de nuestro Padre. Todos los secretos. Entonces, a partir de ahí, Él ya sabe lo que está por venir. En ese momento que hablaba con los discípulos no lo sabía, pero cuando recibe toda la autoridad también recibe todos los misterios. Amén. Entonces, ese error doctrinal, ¿verdad? Lamentablemente crea confusiones y choques, ¿verdad? Entonces yo hago esa aclaración para que no pasemos por esa parte, amén. Entonces, ya platicamos que Jehová no hace nada si no se lo avisa antes a sus siervos. Ya lo vimos en el libro de Amos la vez pasada, ¿sí lo recuerdan, no? Entonces entonces las cosas que un escriba sabe, pues amado hermano, es porque pues, ya se lo reveló el Señor, ¿verdad? Pues se lo avisa antes a sus profetas. Vamos a ver la séptima trompeta, que es el último sello. El último sello, ¿verdad? Vamos a buscar, hermanos, en este estudio, hacer agradables ante Dios. Esa es la razón principal de estar acá. Ser aceptados por Dios. Miren, todos estamos echándole ganas, amén, para ser arrebatados. ¿Hay alguien que aquí no quiera irse con el Señor? Que me vaya avisando. Ya deje de orar, ¿verdad? Ya deje de pelar tanto las rodillas, diría un hermano. No, me ahorren esa parte, ¿no? Bueno, todos queremos y nos estamos echándole ganas, ¿verdad? Y estamos haciendo cosas agradables a Dios. Lo que nosotros tenemos que entender, que el propósito de esto no es que ya no seamos solamente agradables, sino seamos aceptos delante de Dios, aceptables. Nuestro sacrificio sea aceptable, amén. Entonces nuestro galardón es fruto de obediencia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero,
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto viene en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Así que no es una locura como lo mencionan en las demás religiones que vamos a ser arrebatados. Es algo real y lo habla la palabra de Dios. Tan firme y tan claro. Después de que resuciten primero los muertos, cuando venga el Señor, nosotros los que vivimos. ¿Quién está vivo? A ver. ¿Quién es un ser viviente? A ver. Yo soy un ser viviente, no sé si usted está vivo. Estoy hablando con muertos. Bueno, nosotros los seres vivos, hermanos, somos los que vamos a ir del Señor. Amén. Entonces, ¿y en dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a arrebatar, nos va a jalar el Señor con sus ángeles, ¿verdad? Y con su Santo Espíritu, y juntamente con ellos nos iremos en las nubes, con los muertos, con los ángeles y con el Espíritu Santo nos vamos a ir en las nubes. No quiere decir que el Espíritu Santo no va a regresar a la tierra, solamente nos va a acompañar en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hago la aclaración: el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios, en todos lados está presente. Hago la aclaración. Entonces nos iremos con el Señor. Esto es lo que nosotros tenemos la esperanza. Si usted, a partir de ahorita que vamos a ver desde el sexto sello, séptimo sello, todavía puede usted, recuerden que no es en un orden, algunos sellos todavía no van a pasar y no vamos a ser arrebatados. Algunas cosas sí nos van a tocar ver en los sellos, pero allá en las trompetas ya no es para nosotros. Nosotros tenemos que irnos antes de que eso pase. Cuando toda la gente piensa que en los 7 años de la tribulación y la gran tribulación se ve la gente, antes de que nosotros vayamos, se nos ha explicado que primero somos arrebatados, después vienen 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación. Se nos ha explicado, ¿ah? Bueno, pues no, hermano. Vamos a ver, lo que acabamos de ver en los sellos, vamos a ver todavía ciertas cosas, pero no vamos a morir y no vamos a ver calamidades, ciertas calamidades que están en el sexto sello, séptimo sello y en las 7 trompetas, porque ahí ya es un castigo para aquellos que se rebelan en contra de Jesucristo. Amén. Entonces, yo hago la aclaración, hermano, porque quien no sabía que nosotros nos estamos esforzando, ¿verdad? Estamos pasando por una purificación, estamos purificados buscando del Señor la obediencia, es para a ver si como se dice vulgarmente, para empacar e irnos al Señor. Entonces ese es nuestro anhelo, pero tenemos que saber, ya vimos qué cosas sí vamos a ver, qué cosas no vamos a ver, y vamos a ver aquel que todavía no le ha caído el 20, porque no se va a ir toda la iglesia, hermano, se va a ir el que se resiste al Señor, que viene a acercarse a la iglesia, por acá le entra, por acá le sale. A ese que no ha hecho conciencia que nuestro Dios es santo y nos busca, nos exhorta a que nosotros busquemos la santidad como Él. ¿Qué es la santidad? Apartarnos del pecado. Entonces, aquel que todavía se resiste a ello, tiene que saber qué es lo que va a pasar. Esto es una información para aquel, las 7 trompetas para aquel que se va a quedar a ver la ira de Dios. Aquel que le va a tocar ver por qué vale la pena poner en práctica las doctrinas que aquí se enseñan. Amén. Bueno, entonces, esto, como les he dicho, no es para que cambiemos. Recuerdo, para que no cambiemos, es para que al contrario cambiemos. No es para que nos espantemos, es para que, hermanos, nosotros
nosotros anhelemos anhelemos ver al Señor, anhelemos al Señor. ¿Me explico? Miren, en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que no tiene caso que te compres una casa, porque no es tiempo para eso. Si usted está a punto de comprar una casa, cómpresela. Ya tiene dinero, ya tiene el trato, compre. Pero si usted, ¿verdad?, está pensando más adelante comprarse una casa, no tiene dinero más adelante, pues no lo haga. Hay ciertas cosas que no debemos hacer en estos últimos tiempos. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que yo les voy a explicar que sí se pueden hacer y que no se puede hacer, porque toda nuestra atención debe estar concentrada en el Señor. No vamos a dejar de hacer las cosas que nos corresponden, ¿verdad? Nos dicen, hermano, no vaya a trabajar porque viene el Señor y venga a sacar todo el del templo, ¿va? No le estoy diciendo eso, hermano. No, estoy diciendo que hay ciertas cosas que usted tiene planeadas hacer y que no tiene que usted hacer. ¿Por qué? Porque tiene que poner la mirada en Cristo. ¿Okay? Bueno, entonces, así que no temas, anhela, nos vamos con el Señor y contempla con que se cumplen cómo se cumplen las 7 trompetas. Y tú, desde el cielo, como el crujir de dientes de los moradores de la tierra. Es decir, los que se van a quedar, tú vas a ver desde el cielo con el Señor ya arrebatado, cómo se da cumplimiento la palabra de Dios, cómo todos crujan sus dientes. ¿Han visto que alguien se enoja y dice ¡ah! Y crujan los dientes? Bueno, y si de tanto coraje tiene que cruje los dientes, bueno, a usted le va a tocar ver desde el cielo como la gente dice ¡ay! Es el pastor que me caía gordo, mire, tenía razón. No, el hermano Melito siempre me decía, no, ya abandona el pecado. Y tenía razón el hermano Melito. ¿No? Entonces a usted le va a tocar ver desde el cielo como los moradores de la tierra van a estar crujiendo sus dientes, y el que no entendió este mensaje divino lo vivirá. Y ya no habrá cómo evitarlo. Así que atiende y pon en práctica la sana doctrina. Vamos a conocer esa sana doctrina. Amén. Bueno, vamos a empezar por Apocalipsis capítulo 8, versículo 5 y 6 de la versión Reina Valera, que ustedes conocen. Vamos a hablar un poquito sobre el repasito de lo que estábamos hablando. Y el ángel tomó el incensario, es decir, donde está el incienso, y lo llenó del fuego del altar. Es figura de empezar una expiación, es decir, una expiación, los que les explicaba ese momento, preparación para la muerte de los que van a pagar con derramamiento de sangre y muerte por sus pecados. Eso significa que sacó el incensario el ángel. Figura, y voces y relámpagos y un terremoto va a pasar. Figura el terremoto de la presencia de Jehová. Es el segundo terremoto que pasa. Recuerden que el primer terremoto pasó en los sellos, ¿verdad? En los sellos anteriores. Y el primer gran terremoto pasó en el sexto sello. Hago la aclaración. ¿Por qué es importante los grandes terremotos, hermano? Porque significa que Jehová visita la tierra. Cuando Jehová visita la tierra, tiembla su presencia. ¿Alguien se acuerda de esto? Viene en la palabra de Dios, y también para quien no lo ha leído lo puede saber. ¿Se acuerdan de la alabanza que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios del Jacob? ¿Se acuerdan de esa alabanza? Bueno, es bíblica. Cuando Jehová se presenta, tiembla la tierra. Así que no se espanta, hermano. Está cada vez más cerca el tiempo en que el Señor viene por usted y por mí. Y yo anhelo también irme con usted, hermano. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Y qué pasó en esas 7 trompetas? Vamos a hablar de las primeras, vamos a separar en secciones, las primeras 4 trompetas sobre la tierra. Figura del mundo religioso que encabeza Babilonia. Voy a explicarles un poquito porque esta es una previa completa. Babilonia es donde se formaron todas las religiones paganas que conocemos. Entonces,
Esa Babilonia no se refiere precisamente a que está precisamente en Irak, no se está refiriendo precisamente a un lugar físico, se está refiriendo más al poder religioso que existe en la tierra. Y no solamente la religión tradicional tiene poder económico y religioso y político. Hoy sabemos ¿verdad? Que hay problemas, ¿verdad? En el Medio Oriente, ¿verdad? Donde salen cosas espantosas de ISIS que mata a los niños, mata a las mamás, mata a los hombres, incluso agarran a los cristianos y los venden por internet. Ahí está la lista de precios. Una mujer cuánto te cuesta, un varón cuánto te cuesta, un niño cuánto te cuesta, o una niña cuánto te cuesta, en euros. Así de terrible está la cosa. La guerra está terrible. Así que hay poder económico, hay poder religioso, hay poder político. Entonces, el Estado Islámico también es figura de una de las tantas religiones que salió de la Gran Babilonia. Es sobre la madre de las religiones, aquel que formó todas las religiones, todos los engaños, todas las herejías. Herejía que es todo lo que va en contra de la palabra de Dios o está distorsionado o le han cambiado. ¿Me explico? Como los testigos de Jehová le han cambiado, ¿me explico? A la palabra de Dios. Entonces usted tiene que saber que estos 4 de la va para todos aquellos que dicen, sí, yo quiero de esa mentira. Sabiendo la verdad usted, hermano, y se sale usted de aquí para ir a seguir, sí, yo quiero seguir esta mentira, sabiendo la verdad de Cristo Jesús, cuidado. Es para esas personas, para aquellos que rechazaron a Cristo Jesús, es estas trompetas. Y dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En esta trompeta vimos que el ángel que tocó la trompeta, hubo gran granizo y fuego. Es decir, el granizo va a caer otra vez como en los tiempos de Moisés. El granizo va a caer con fuego. ¿Cuándo ha visto usted calor y frío juntos? ¿Sabe por qué lo hizo nuestro Señor? ¿Por qué lo hizo Jehová? Para que usted no le quepa duda que es un tiempo apocalíptico. Para que no se ponga usted, es una granizada como todas las que caen. No, hermano, no es cualquier granizada. A las personas que le van a tocar verlo, van a ver un granizo y alrededor fuego, hermano. Algo que desafía la física, desafía el razonamiento, hermano. Y dice, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque está usted viendo la primera trompeta y todavía mezclado con sangre. O sea, ¿cuándo ha visto un granizo con sangre, hermano? ¿Va que no? Bueno, yo le quiero avisar que no estamos tan lejos. En Argentina ha caído del cielo sangre y no ha desaparecido ninguna vaca. ¿Me explico? Entonces, dice usted, ¿y esto? Bueno, quiero decirles que cuando usted, espero esté conmigo, agarramos así la nubecita y estemos viendo, y nos da permiso nuestro Señor Jesucristo contemplarlo, cómo caiga el granizo con el fuego mezclado con sangre. Esa es la primera trompeta de las cosas que va a pasar. Y todos los árboles se van a quemar, y se quemó, y se va a quemar toda la hierba verde. ¿Qué se va a cultivar? ¿Qué se va a cosechar? ¿Sí se entiende lo que viene para las personas que no atiendan este mensaje? Bueno, para las que están allá afuera. Bueno, la segunda trompeta. En el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, es decir, una gran erupción, en fuego fue precipitada en el mar. Y entonces la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Es decir, que el fuego se va a ir la lava
al mar y la tercera parte se convertirá en sangre. ¿Quién sabe que hay volcanes marítimos en el fondo del mar? ¿Quién sabe que hay volcanes? ¿Existen volcanes en el fondo del mar? Bueno, eso solamente estamos hablando de los volcanes que conocemos, de las montañas que están acá, sino también en el fondo del mar hay. Pero aquí está especificando que es una gran montaña ardiendo en erupción en fuego. Y va a irse precipitada en el mar. Es decir, va a haber una gran erupción que va a convertir el mar en sangre. Y usted va a poder, ¿qué es lo que va a poder? Va a venir por consecuencia. Va a morir una tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar a causa de esa gran erupción, a causa de la lava. Y la tercera parte de las nubes fue destruida. Es decir, tiene un propósito que una tercera parte de las nubes sea destruida. ¿Quién sabe qué pasa cuando no hay nubes? ¿Quién sabe qué es lo que pasa cuando no hay nubes? Pues no llueve, hermanos. Efectivamente. Ustedes gozan de estas nubecitas, ¿verdad? Tan bonitas y se sienten fresco, ¿verdad? No tienen que andar sufriendo como los jarochos allá en el solezazo, ¿verdad? Que hace mucho calor porque no hay nubes que atajen el sol. Efectivamente. Entonces, todas esas cosas van a pasar. La tercera trompeta. Cuando suene la tercera trompeta, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, es decir, un meteoro o lucero, como lo conozcan, ardiendo como una antorcha. En este caso, la palabra de Dios se está refiriendo específicamente a una estrella, como la conocemos, lo que es un meteoro o lucero. No se está refiriendo a un ángel. Recuerden que anteriormente está mencionando la palabra de Dios que Jesucristo es el dueño de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. 7 tipos de iglesias. Hay 7 tipos de caracteres dentro de las iglesias. Nosotros nos parecemos a una de esas 7. No quiere decir que nada más haya 7 iglesias. Todas las iglesias tienen parecido a una de ellas. Las iglesias de Cristo estoy hablando. Entonces, cuando se refiere a estrellas, es refiriendo al siervo que está cuidando de esa iglesia. Estamos hablando de un pastor o un apóstol que esté cuidando de esta iglesia. En este caso no estamos hablando a figura de un pastor o de un apóstol. Estamos hablando de un meteoro o un lucero físicamente, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, es hiel o planta amarga, eso significa. Hiel significa planta amarga. Por eso se le conoce a ajenjo como amargura. Ahora, también usted tiene que saber que hay un espíritu aquí en esta tierra que se llama espíritu de mar, que también es amargura. No estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de esa estrella. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es decir, en amargura. Y muchos hombres murieron a causa de aguas porque se hicieron amargas. Entonces, ¿cuántas personas murieron? Muchos hombres. Esto no lo podemos contabilizar. Recuerden, esta parte, acuérdense, porque vamos a ver más adelante un aproximado de cuántas personas van a quedar. ¿Me explico? Los que se van a ir con el Señor son 144,000. Pero de ahí vamos a explicarle cuántas personas todavía les va a tocar ver físicamente cómo Dios, Jesucristo, desciende con nosotros. Porque acuérdense que ya vamos a estar para aquel entonces en las nubes. Entonces va a venir con su ejército y nosotros vamos a venir con él. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí va a morir mucha gente que no se puede contabilizar. Solamente sabemos que a causa
del agua, la gente va a morir. Y va a ser terrible, ¿verdad? Que no tengamos agua para tomar los seres vivientes de aquí de la tierra, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ¿usted tiene agua o no tiene agua para tomar? Amén. Bueno, entonces no a este tiempo, no es ahorita. Al que va a tomar agua amarga es el que ya está dentro de las trompetas, dentro de la tercera trompeta. Hago la aclaración. La cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Sí sabemos que la luz de la luna es reflejo de lo que hay en el sol? ¿Sí sabemos esto? Entonces, si una tercera parte del sol no hay, una tercera parte de la luna no hay. ¿Qué no nos especifica el Señor? No nos revela todavía que la trompeta hiere a la tercera parte de la luna y del sol, ¿verdad? Pero no podemos saber de qué manera la va a herir. Lo que sí sabemos es que cuando vea que le falta una tercera parte al sol, entonces estamos en problemas. ¿Me explico? Estamos dentro de la cuarta trompeta. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! Son 3 avisos de catástrofes. Si usted lo lee, dice, pues, ¿por qué pone ay? Está cantando, ¿qué cosa? No. El ángel está dando aviso por cada ay de un desastre que viene en la tierra. Y ahí esos desastres son de gran magnitud todavía más, imagínense, todavía más que una tercera parte del sol se ha destruido. Algo más grande todavía que eso, sí, todavía viene algo más grande que eso. El primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Vamos a ver sobre esas catástrofes. Una por una. De los que moraban en la tierra. Entonces, una cosa es ser morador de la tierra y otra es ser ciudadano del reino de los cielos. Entonces, el que tiene a Cristo Jesús en su corazón es ciudadano del reino de los cielos. Amén, hermanos. ¿Quién es ciudadano del reino de los cielos? Ustedes, hermanos. Dice que sí. Nosotros, hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos. Nosotros estamos en otra dimensión. ¿Cuál es nuestra dimensión? A la que la gente le llama locura. Nosotros nos creemos y nos sentimos y somos hijos de un gran rey. Amén. Entonces nosotros, acuérdense que la palabra de Dios dice: nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Entonces nosotros no somos moradores de esta tierra, somos moradores del reino de los cielos, pertenecemos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, esto que le va a pasar, lo vuelvo a repetir, es para los que moran en esta tierra, los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, los que no le dan vida a la palabra de Dios. Esos son los que les va a pasar esto, los que moran en la tierra. ¿Y nos queda claro, hermanos? ¿Y nos queda claro? Entonces, ¿entiende usted la gran diferencia? Si usted está obedeciendo al Señor, hermano, está esforzando, hermano, está echándole todos los kilos, está siendo honesto con el Señor, hermano, usted no pertenece a esta clasificación, morador de la tierra. Amén, hermano. Porque un término tan sencillo, hermano, hace temblar a mucha gente por no tener ese discernimiento. Amén. Entonces, de los que no obedecieron la palabra de Dios, esos son los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces, es un aviso. En la quinta y sexta trompeta sobre la tierra, figura del mundo religioso que encabeza Babilonia. En Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 21, vamos a ver la quinta trompeta y el primer desastre. ¿Cómo va a ocurrir? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Ahí sí es figura de ángel, de un ángel. ¿Sale?
No solamente se revela la palabra de Dios a las estrellas que vemos en la noche, que son soles, ¿me explico? En otras galaxias, sino se refiere a las estrellas en el libro de Job, a sus hijos en el libro de Job se refiere como estrellas. Nosotros los siervos de Dios también somos figura de estrellas, así ya se lo acabo de explicar en el libro de Apocalipsis. Amén. En este caso se refiere a un ángel que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del foso del abismo, lugar donde se encarceló una parte de los ángeles caídos de alto rango. Después de ser vencidos en el cielo, no todos están libres, ¿verdad? Esta explicación se la voy a dar, y si no me la entienden, quiero que me pregunten con toda franqueza, hermano, con toda franqueza, si no me entienden. Todos sabemos que Satanás se reveló en los cielos. Amén. Bueno, nuestro Señor amado Jesucristo le puso una buena tunda al diablo en el cielo, porque se rebeló en contra de nuestro Padre. Entonces lo enviaron. Jesucristo con sus ángeles envió a Satanás, a los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Jehová. ¿Sale? Cayeron por eso del cielo, por eso se llaman ángeles caídos aquí a la tierra. ¿Y cuántos ángeles son? Es una tercera parte de los ángeles que existen en totalidad. Imagínense cuántos ángeles se hacían, hermanos. Hay cuánto chamuco no hay fuera. Imagínense si estuvieran esa una tercera parte de ángeles que estuvieran libres, hermano, va a ser una batalla intensa. Todo el tiempo estuviéramos guerreando, hermano. Entonces, no toda esa tercera parte de ángeles está libre. ¿Me explico? Entonces, cuando cayeron hacia la tierra, dice la palabra de Dios que a una parte de ángeles los depositaron en un abismo. En un abismo, ahí se pusieron una parte de ángeles caídos. Los rangos en el cielo empiezan así: serafín, después querubín. Satanás era serafín y era querubín. Era un ángel muy poderoso. Jehová lo reprende en esta hora en el nombre de Jesús. Entonces, los de alto rango como querubines, el Señor los puso presos en el abismo. ¿En dónde está el abismo? En el libro de Job habla que el abismo está en donde hay hielo. Entonces, ¿cómo selló ese abismo? Con hielo. No pueden salir de ese abismo esos ángeles caídos. Y otra parte de ángeles fueron los que se quedaron aquí en la tierra. Algunos de ellos los conocemos, algunos de ellos los conocemos que tuvieron relaciones sexuales, incluso algunos se casaron con las mujeres de esta tierra y tuvieron hijos. Esos ángeles caídos, su nombre son nefilines, y los productos de las mujeres con esos ángeles caídos se llamaron giborines, que son los que ven ustedes en internet, de esos gigantes que se han encontrado de 2 o 3, más de 3 metros. Gigantes en toda la tierra se han encontrado a causa de la descendencia de ángeles caídos con las mujeres que existieran en ese momento, de las mujeres más bellas y de pelos largos, pues. Entonces esos son los que se quedaron aquí en la tierra, y los que fueron encarcelados en el abismo, hermano. Esos que fueron encarcelados en el abismo son los que estamos hablando. Entonces, estamos hablando que están en este abismo de lo que estábamos hablando. ¿Cómo puede usted saber que hay ángeles de alto rango en ese lado, en ese momento, en ese lugar, en el abismo? Bueno, lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo cuando se enfrentó a los demonios gadarenos. Entonces atravesó Galilea y llegó a esa región donde estaba ese hombre que estaba poseído por legión, que significa muchos demonios. Y cuando Jesucristo lo reprendió a legión, le decían ellos,
ten misericordia de nosotros. Incluso se le suplicaba. ¿Y por qué? Porque el Señor le decía, vete, porque los iba a enviar al abismo. Él tiene la autoridad, nuestro Señor Jesucristo, para enviar al abismo los demonios. Y es un lugar que ellos lo conocen, porque saben que los nefilines, una parte de los nefilines ahí está. Entonces, ellos decían, prefiero irme a meterme a un puerco, que me vaya yo al abismo, ¿va? Que es un lugar donde el Señor preparó para ellos. Entonces, esa parte es importante que nosotros sepamos por qué hay demonios en el abismo. Entonces, ese ángel se le va a dar la autoridad para abrir el pozo del abismo. Y va a subir humo del pozo del abismo. Y subió humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y de él salieron langostas, los nefilines. Sobre la tierra se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen hierba de tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los hombres que tienen el sello de ese Dios en la frente? Los 144,000. Amén. Los 144,000 son los que tienen ese sello. A ellos no los van a tocar. Pero si van a ser perseguidos por el ejército, por la policía, por el anticristo, más adelante van a ser perseguidos. ¿Me explico? De esto no les va a tocar. Pero sí van a ser perseguidos a causa del nombre de Jesucristo, por el anticristo. Y los va a buscar no para cachetearlos o para torturarlos más, sino para matarlos, hermano. Ese es el problema de no atender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sí quedó claro de dónde salen estas langostas, del abismo. Y que desde un principio, cuando cayeron los ángeles caídos, ahí se encarcelaron. Y están ya sea en un polo norte o en el polo sur. Habla la palabra de Dios, donde hay suficiente hielo, no pueden salir por el hielo. Amén. Entonces, ese sello solamente un ángel se le va a dar la autoridad para que los abra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, ni sol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Sello del Espíritu Santo. El sello que les puso a los 144,000, a eso no se les va a tocar, pero a los demás sí. Y les fue dado no solo que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Es decir, lo feo para la gente va a ser no que mueran, sino que sean atormentados por 5 meses. Imagínense un dolor de 5 meses. Eso van a estar pasando a la gente. Y su tormento era tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que el que haya recibido un piquete de alacrán o de escorpión sabe del dolor que va a recibir esa persona por 5 meses. Esa persona que reciba ese piquete lo va a sufrir ese dolor por 5 meses. Y yo no se lo recomiendo, hermanos, porque yo vi un primo que le picó un alacrán de chiquito, se sentó en el pozo y le picó un alacrán allá en Puebla a mi primo y pegábamos brincos, iba corriendo y brincando a mi primo que le dolía, ¿verdad? Entonces sí duele mucho, hermanos. No me consta, pero lo he visto cómo duele. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán ir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque a la muerte se le va a ordenar nuestro Señor Jesucristo, quien arrebató las llaves del infierno y arrebató el imperio de la muerte. Le va a ordenar a la muerte que huya de ellos. Es decir, ¿qué va a pasar? Que van a intentar suicidarse y no van a poder porque ya no aguantan el dolor. Eso es, hermanos, físicamente. ¿Sí me explico? El tormento del fuego, del agua y azufre que habla la palabra de Dios en Apocalipsis 21, eso es un sufrimiento al alma. Estamos hablando de un sufrimiento físico.
¿Sí se entiende? La segunda muerte, que es en el lago de fuego y azufre, hermano, es otra cosa. Ahí nada más va a sufrir el alma. Y aquí estamos hablando de sufrimiento físico. ¿Sí se entiende, hermano? Entonces, hermanos, estas cosas van a pasar. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. Y las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanos. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones. Y tenían como corazas de hierro, y ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos, corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el rey del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene hay 2 ayes después de esto. Es decir, el primer desastre que habla la palabra de Dios, que considera a Dios como desastre. No considera que todo lo anterior como desastre. Para nosotros sí es desastre, pero para el Señor esto sí lo considera desastre. Y todo esto que está pasando, de cómo son los caballos, está hablando figurativamente, hermanos. No sabemos si efectivamente, ¿qué sí no sabemos? Que efectivamente los caballos con dientes de león, con cabellos, con cola, escorpión, se está hablando no sabemos efectivamente si efectivamente son así exactamente, o está hablando de tecnología, hermano, porque está hablando de caballos con corazas de hierro, ¿me explico? Y con estruendo como caballos que van a la guerra, o sea, mucho ruido. Un motor hace mucho ruido. No estoy diciendo que estamos hablando de helicópteros o de tanques de guerra o cosas así. No, estoy diciendo que la palabra de Dios no especifica la figura de cada uno de esos caballos por las características que tiene. Pero sí sabemos que va a tener un daño muy severo. Y que no efectivamente las personas que van a estar en esos tiempos te va a estar cuidando de los caballos, ¿verdad? Sino que puede ser figura de algo que mande el Señor para ese sufrimiento, para ese gran desastre. Amén. El peor de los errores que la gente ha hecho es tratar de interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Para interpretar la palabra de Dios tienes que estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Entonces, tampoco porque algo no te lo ha revelado Dios, tampoco le metas. Uno de los grandes errores de algunos siervos es echarle de su cosecha. Lo que no se me ha sido revelado no lo voy a decir, hermano. ¿Me explico? No voy a andarle inventando. ¿Sí me explico? Entonces tampoco voy a decir algo que no. Entonces quiero que esté claro eso, porque yo no pretendo hablar, hermano, que ustedes estén imaginando un caballo, así que en forma de tanque de guerra. No, hermano, no. Estoy diciendo las características que tiene la tecnología que hoy conocemos. No le estoy diciendo que es así como va a ser, ¿verdad? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, figura de misericordia. Vamos a volver a repetir para que se entienda. En una ocasión, creo que la primera prédica, ya no lo he vuelto a sacar. El tabernáculo vamos a suponer la figura del tabernáculo que andaban trayendo los israelitas. Vamos a suponer que este es el templo, el tabernáculo. Tiene las mismas características, una entrada, un lugar santo y un lugar santísimo. Aquí está el cofre o el arca de la alianza, como la conocen algunos, y dentro están los 10 mandamientos que Jehová le dio a Moisés, ¿verdad? Dentro de esa arca están los 10 mandamientos. Nosotros sabemos
que la figura del arca de la alianza es Jesucristo, porque es la palabra que se hizo carne. O sea, la palabra de Dios se hizo carne, es Jesucristo quien está ahí adentro. Bueno, para trasladar esa arca de la alianza o ese cofre, los israelitas le pusieron unos aros en cada esquina, 4 aros al cofre, y le pusieron una vara, ¿verdad?, en cada extremo para poderlo cargar. 2 adelante y 2 atrás. Bueno, a esos se le llama, a esas extremidades que salen se le llama cuernos del altar. Y en esos cuernos, ¿verdad?, cuando alguien quería, nadie podía entrar al lugar santísimo, pero cuando alguien se trasladaba el arca de la alianza, ¿verdad?, alguien llegaba a tocar el cuerno de oro. ¿Sabe por qué lo hacía? No estoy hablando que toca todo el cofre, sino el cuerno. Es la extremidad donde se carga. Lo llegaba a tocar es porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Entonces dice la palabra de Dios que aquel que tocara el cuerno de oro alcanzaba misericordia. No lo podían ya matar. Entonces, claro es que cuando alguien pecaba, lo primero que hacía es salía corriendo. Si andaba trasladando el arca de la alianza, salía corriendo para tocar el cuerno de oro, porque decía, si lo toco, ya no me mate. Por eso su figura es misericordia. Amén. Entonces, que estaba delante de Dios. Entonces el sexto ángel, oí entre los 4 cuernos del altar de oro, figura de misericordia, que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel, se vio el cuerno de oro, y dijo lo siguiente el ángel, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En los últimos tiempos va a haber cuatro ángeles atados junto al río Éufrates. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿En dónde está el Estado Islámico? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Cerca del río Éufrates. Amén. Bueno, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces se le dio permiso de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí les voy a hacer una breve explicación. En este año, en el 2016, aproximadamente, no es exacto, es aproximado, hay 7.229.916.048 habitantes aproximadamente en la Tierra. Recuerden que en el cuarto sello va a morir una cuarta parte de la Tierra. ¿Sí recuerda usted? Bueno, entonces quedarían 5.437.437,36 habitantes de ahí, del cuarto sello. Entonces, ahorita nos está diciendo que una tercera parte va a morir, ¿verdad? Bueno, de una tercera parte va a quedar aproximadamente 3.614.958.024. De esta aproximación, todavía tenemos que descontarle. ¿Se acuerdan cuando les dije? Acuérdense de los muertos que no se dicen cuántos son. ¿Sí se acuerdan? Todavía los que tomaron agua amarga, no se sabe cuántos. Bueno, de a esos hay que descontarles. De estos hay que descontarles los muertos, para que se dé una idea de cuánta población va a quedar aproximadamente. Y el número de los ejércitos de los jinetes que vienen matando y castigando a la gente y haciéndola sufrir era de 200.000 millones. Y dice el apóstol Juan, yo oí su número.
¿Cuántos eran? Entonces, si le quite 300 aproximadamente, aclaro, aproximadamente 3.614.958,24 personas van a tener 200.000 millones que los van a atacar con caballos que hacen daño. ¿Me explico? Y aparte estamos hablando de las langostas que tienen aguijón como escorpión y que van a estar dañando a las personas. Entonces estamos hablando de que el gran número de personas, de habitantes, se va a ver reducido drásticamente, hermano. Drásticamente va a ser reducido. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. ¿Alguien sabe el azufre a qué apesta? ¿No? Bueno, el azufre apesta como a estiércol, hermanos. ¿Verdad? Apesta como a estiércol. Una característica del espíritu de Jezabel, de un demonio, una mujer que fue que estuvo llena de iniquidad, de tanta maldad que fabricaron, fue reclutada por las tinieblas y se convirtió en espíritu. Dice que cuando murió, la palabra de Dios, ni los perros se la querían comer, nadie la quiso levantar, y apestaba a estiércol. Una característica de un demonio es que apesta a azufre. Para aquellos que se han metido en alguna ocasión, ¿verdad?, a liberar un demonio, van a notar como característica de un demonio de alto rango que apesta a azufre, a estiércol, bueno, cuando anda un espíritu inmundo cerca. Es una característica de que estos son demonios. Amén. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y el humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre. O sea, que los seres humanos no soportamos el fuego, el humo nos irrita los ojos. Quienes han ido al hospital con nosotros, al hospital del seguro Obrar por los enfermos, saben que hay personas, sobre todo mujeres, que tienen humo en los pulmones y se ponen graves. Y de eso mueren las personas también. Entonces, el humo se va a los pulmones y morimos. La peste del azufre nos irrita a los seres humanos. Por esas 3 plagas van a morir la gente. Entonces, yo entiendo el fuego, ¿va? Pero imagínense morir de humo, de tanto humo. ¿O no, cuando hay un incendio la gente se tiene que tirar al piso para no respirar el humo, si no se asfixia? ¿No? Imagínense cuánto humo va a haber para que muera la gente. La peste a estiércol, el azufre, la peste a estiércol. Imagínense la peste, va a vomitar. El humo se va a ahogar sin necesidad del fuego. Fíjense qué fea manera de morir. Usted se puede imaginar que una casa se esté incendiando, ¿va?, y esté humo y la gente se muera así de asfixia. Qué feo se debe sentir, ¿va? Imagínense morirse de oler, de olor. Yo no he escuchado a alguna persona que muera de olor, pero sí sé que cuando las personas se meten a limpiar los tanques de los trailers, las pipas, ¿no?, porque me entienden, los tanques de los trailers se ponen a cepillar para limpiarlos del producto químico que tienen. Eso no se debe de hacer, está prohibido, la ley lo prohíbe. Se debe de comprar, el dueño debe comprar otro tanque para usarlo específicamente para el producto químico. Pero ¿qué creen? Entonces meten a las personas a limpiar los tanques con más productos químicos para poder echar otro producto químico que no haga reacción con el que estaban transportando anteriormente. Imagínense la gente que está dentro del tanque,
de producto químico. Ah, bueno. Así la gente va a morir de algo así tan terrible, una peste así. Haga de cuenta que se mete a un tanque de pipa y está viendo los olores. De eso va a morir la gente. Y del fuego pues nos queda más que claro, ¿va? Que la gente muera del fuego, ¿va? Y no le aconsejo que lo ande investigando, no, hermano. Que salían, ¿de dónde? De su boca. ¿De qué? De los caballos con corazas de hierro. Amén. Entonces, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni mandar. Le aconsejo leer el Salmo 115. Bueno, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Hasta aquí me voy a parar porque eso les voy a explicar después. Bueno, tengo que explicarle a las que vienen por primera vez y apenas han recibido a Cristo en su corazón. Recuerden que hablamos hace ratito que hay recién nacidos. Entonces vamos a tenerles paciencia. Y los otros hombres que fueron muertos por estas plagas, aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos. Hay personas que pecan con sus manos. Andan agarrando cosas que no deben. Están robando cosas con sus manos. Están tecleando cosas con sus deditos y sus manos que no deben de hacer como fraudes. Están escribiendo cosas que no deben. Están firmando cosas que no se deben. Está hablando específicamente de manos, como la masturbación. Está hablando de cosas de la mano, como pecados sexuales. Está hablando de cosas de las manos, que físicamente peca la humanidad con las manos. ¿Me explico? ¿Se apedrea con qué? Con las manos. ¿Se dispara una pistola con qué? Con las manos. Entonces, todos esos que no dejan esas obras de hacer, ¿se agarra cuchilladas a la gente con qué? ¿Se cargan las velas? ¿Con qué? Cuando es adoración a un Dios pagano, ¿va? No. Los que agarran libros herejes, ¿con qué lo agarran para leerlo? Con las manos. Amén. Entonces, aquí viene lo bonito. Ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Con qué se adora? ¿Con qué adoramos a nuestro Dios? ¿Cómo se adora a un demonio? ¿Cómo lo hace la gente? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando se presenta a una imagen, una ofrenda, detrás de esa imagen, ¿quién está? ¿O de un ídolo está aquí? Un demonio. Todos aquellos que están practicando eso. Ay, pero es que pues qué tanto tengo una estampita de Jesús. Ajá. ¿Y el que la dibujó lo vio? Me estuvo predicando mi hermano el día martes. Dice que Jesús está atrás de la imagen. Amén. La Biblia está equivocada. Atrás de la imagen está aquel enemigo. Y las imágenes pueden ser de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver. Está hablando de imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de lo que quieran, de fotografía. Lo puede tallar en lo que usted quiera. Y tengo una predica especial de eso. Muy buena y muy fuerte. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Yo la primera vez que leí esto,
Yo la primera vez que leí esto, amados hermanos, yo ya era cristiano, yo ya vivía en el Espíritu. Y cuando leí esto me sacudió el Señor, me sacudió el Espíritu Santo porque decía, ay, más claro que el agua no se puede, ya ni cómo ayudarlos, ¿verdad? A los que practican eso, ni cómo ayudarlos. Ya tiene que andarle buscando a la gente, ay, será, no será, que la estampita, que la fotografía que tengo ahí en mi calendario que me regaló el carnicero, que esto, que lo otro. No, hermano, no le hagamos. Aquí está muy claro, muy claro. Así que deje usted, hermano, la idolatría. Hay idolatría dentro de la iglesia, sí, todavía hay. La más fuerte es la que está en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no le permite tirarle al recuerdito que tiene usted ahí. Mire, nosotros limpiamos la casa allá en Veracruz cuando nos convertimos a Cristo. Mi esposa tenía cruces que le habían regalado su mejor amiga, sus amigos. Y decía, es que está bonita la decoración. Las ranitas son figuras de espíritus, de demonios. Y después ya lo he predicado cuando empezamos el año pasado. Lo voy a volver a predicar. Todo por fuera. Santa también se fue para la basura, con un marro. Sí, también Santa se fue a la basura. Y eso, que en la iglesia que estábamos, hermanos, sí toleraron todo ese tipo de aberraciones. El pinito también se fue para afuera. Todo aquello que era impreso o hecho por manos de hombre, se fue para afuera, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque está escrito. Y yo todavía no leí eso cuando hice la limpieza de la casa. Yo le quiero decir que el día que yo me casé, fueron unos invitados de la casa unos invitados de una cuñada mía. Y yo les agradezco mucho con el corazón que me hayan llevado un regalo, pero ¿saben? Me llevaron una cruz de este pelo, bien bonita, doradita. No, era plateadito. Y fue a la basura. Yo adoro a Cristo. La cruz no hizo nada por mí. Cristo fue el que resolvió la cruz. Cristo fue el que bendijo a la cruz. No, la cruz bendijo a Cristo. Amén. Entonces, yo tengo que me di cuenta cuando yo leí esto, y yo ya había hecho limpieza en mi casa, dije, ay, no, Señor, no sabes lo bien que me hace sentir, porque yo no quiero pasar por eso. Amén. Entonces lo más duro es cuando nosotros tenemos la idolatría en nuestro corazón, que nos dice, ay, no voy a quitar el recuerdito que me dejaron. Es que cuando me casé, ¿no? Y dices, ay, yo lo sé, hermano, yo lo sé. No le digo, mire, hermano, usted está lleno del Espíritu Santo para hacer eso. De veras, hermano. De veras, hermano. Y dice la palabra de Dios que no, cuando usted quite esas cosas de su casa, no es para tirarlas, es para destruirlas, para quemarlas. Esa es la ordenanza de la palabra de Dios. Después se nos olvida dar esa frase, que todavía hay de eso. Están llegando a ver eso. Entonces hay que hacer eso. Bueno, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. En el original, le voy a prestar, el que quiera, le voy a prestar la copia del original, que cuando se refiere a drogadicción, hechicería se refiere a la palabra fármaco, que es en griego, fue escrito en griego esta fármaco. Y entonces, fármaco significa droga. Entonces, todo aquel que está practicando la drogadicción también no se arrepintió ni dejó de drogarse, no dejó de drogarse. Amén. Y también el que está haciendo obviamente la hechicería, ¿va? No queda más que implícito. Ni de su fornicación, ni de sus hurtos o robos. ¿Qué significa que aquel que está viviendo en fornicación, de cualquier tipo estamos hablando, le va a tocar ver todo esto? Le va a tocar ver todo esto, hermano. Entonces es importante que usted
Despierta, hermano. Yo bendigo, va, el anuncio que voy a hacer al rato. Hay dos personas que decidieron salir de aquí. Y yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios, ¿saben por qué? Porque el problema no es que usted esté en pecado. El problema es que usted no se arrepienta de ese pecado. Porque este es un hospital de pecadores, hermano. ¿O hay alguien que aquí no ha pecado? ¿A que no? Todos llegamos pecando, ¿va, hermanos? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se espanta? Alégrese, hermano, alégrese de que los hermanos están saliendo del pecado. Todos estamos saliendo del pecado, hermano. No empiecen. No, hermano, alégrese, porque falta usted, hermano, falta su bigota. Hay que salir de ahí, hermano. Amén. Bueno, pues vamos a pasar al ángel, el librito y los dos testigos como segundo desastre. Amén. Ahí está mi libretita, sí, estaba lleno. Bueno, vamos a ver los dos testigos. Este lo tengo que sintetizar de gran manera porque si no, no terminaríamos, ¿verdad? Sería muy pesado. Continuamos continuamos, hermanos, el resumen. Bueno, en el capítulo 10 habla del ángel con el librito. Les quiero aclarar que los libritos no existían como hoy los conocemos. Antes eran papiros, rollos. Ahí se escribía. Entonces, esa es una traducción. En el original no habla del librito, habla del rollo. ¿Sale? Amén. Entonces, envuelto en una nube, arcoíris sobre su cabeza como la característica, tenía rostro como el sol, pies como columnas de fuego. En su mano tenía un rollo, estamos hablando del librito abierto, estaba abierto, y su pie derecho lo tenía sobre el mar. El pie derecho lo tenía sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imagínense el angelote. Clamó a gran voz que ruge como un león. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron su voz. Es decir, habló Dios. Sella y no las escribas. Levantó su mano al cielo y juró por Jehová que el tiempo no será más. ¿Quién cree que era? ¿Usted conoce quién es el Dios que tiene por estrado sus pies sobre la tierra? Es decir, que pone sus pies sobre la tierra y apenas se caen sus pies. Así es. Nuestro Dios es tan grande. ¿Usted que no cree que cuando cantamos grande, fuerte es nuestro Dios? No cree que porque nos emocionamos, no, realmente es grande nuestro Dios, hermano. Entonces, con el séptimo ángel comenzó a tocar la trompeta y el misterio de Dios se consumirá. Es decir, lo que mantenía en secreto se va a revelar. Voz del cielo, ve, y se escuchó una voz del cielo que dice, ve, y le dijo a Juan, ve y toma el librito abierto. Y el ángel dijo, toma y cómelo. Toma el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce como mi boca, como la miel, pero cuando la hube comido, amargo fue mi vientre. Y dijo, es necesario que profetices otra vez pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto lo encuentra también como referencia en Ezequiel capítulo 3, versículo 14, para que le quede bien claro. ¿Qué significa que le estaba diciendo que le estaba diciendo el Señor que fuera y le pidiera el librito y se lo comiera? ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, estaba diciendo, fue Juan, el apóstol Juan, que es el que escribió este libro,
¿verdad? Del Apocalipsis. Y fue, se acercó y le dijo al ángel, dame el librito, se lo comió. Pero le estaba dando ese libro, es figura de la palabra de Dios. Y le servía miel, ¿por qué? Estamos hablando de revelación. La miel es figura de revelación. En hebreo se dice rema. Lo hemos escuchado ya muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Y por qué le fue amargo en el vientre? ¿Por qué a los siervos cuando comemos palabra, ¿va? La palabra de Dios no la comemos? Tenemos hambre de la palabra, nos da el Señor palabra y la comemos. Al leer la palabra la comemos, y ya cuando la entendemos y nos baja al vientre, nos sabe, estamos hablando del vientre espiritual, nos sabe amar. ¿Sabe por qué? Porque sabemos perfectamente bien que es todo un reto ir a profetizar a las naciones. Es todo un reto, hermano, hablarle a todos los que hablan diferentes lenguas y reinos. Y esa palabra está dando cumplimiento. ¿Cuántos hablan en náhuatl? A ver, levanten la mano. Yo no hablo náhuatl. Gloria a Dios. Yo no hablo náhuatl. Estoy viniendo a un lugar donde se habla otra lengua. Sí. Pues nosotros no nos avergonzamos de lo que hablamos en náhuatl, porque eso es la herencia mexicana. Amén, hermano. Y me gustaría hablar. Lo que estoy explicando, hermano, no es algo, es algo de lenguas. No estoy hablando de por qué hablan la lengua. No, estoy hablando que está dando cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces, todo aquel comemos la palabra de Dios como lo hizo Juan. Entonces, sabía lo que venía el reto. Amar, explicar esta palabra y seguir amando a su prójimo, aunque no la obedezca. Ese es un verdadero reto. Aquel que ha predicado la palabra de Dios y ni siquiera parpadea en los hermanos, sabe de qué le estoy hablando. Sabe de qué le estoy hablando. Entonces, todo siervo que come la palabra de Dios como Juan, que se come el rollito, sabe que es todo un reto hablar el Apocalipsis. Y que tenemos que entender que nuestro trabajo es decirlo, y entonces seremos libres de culpa. Exhortar la palabra. Si no lo hacemos, entonces sí, nosotros seremos juzgados por no hablarla. Entonces es importante que usted sepa que es necesario que sepa usted que toda la vida ha pasado esto. Todo este tiempo, desde el apóstol Juan, desde la venida de Cristo hasta ahorita, hay gente que ha cerrado sus oídos y no se espanta. ¿Sabe por qué? Porque cuando se espanta usted empieza a cometer religiosidad. Ay, el hermano no cambia. Ay, el hermano no. Póngase a orar. Póngase a orar por el hermano. Bueno, entonces vamos a pasar a los dos testigos. Y el segundo desastre. Fue dada una caña semejante vara de medir, levanté y medí el templo, es decir, el tabernáculo, el altar y a los que adoran en él. Mas me dijo, no el patio, no lo midas, porque es para los gentiles y pisarán la ciudad santa 42 meses, 3 años, 5 meses. Entonces fueron en ese tiempo 3 años y 5 meses, que habla de las 42 semanas. En ese tiempo pasará, estamos hablando de la tribulación. A partir de ahí que termina la tribulación viene el arrebatamiento y empieza la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Lo que empezamos a hablar desde la primera trompeta. Amén. Entonces, los dos candeleros, que son figuras de la iglesia, en pie le dijo delante de Dios, esas dos iglesias saldrán dos,
de esos dos candeleros saldrán dos testigos. Sale de la boca de ellos, lo que sale de la boca de ellos, si alguno quiere dañarlos, devorará a sus enemigos. Esa autoridad tendrá. Es decir, con la palabra les va a dar duro. Deben morir de la misma manera, si alguno quiere dañarlos. Es decir, si alguno quiere dañar a esos dos profetas que van a salir de dos iglesias cristianas en esos últimos tiempos, si alguien se quiere meter con ellos, es decir, que lo quiere agarrar a plomazos va a morir. Si alguien lo quiere agarrar a cuchillazos va a morir. Esa autoridad y esa bendición van a recibir. Entonces, le va a dar poder para cerrar el cielo, es decir, ya no va a llover como lo hizo Elías. Le va a dar poder sobre las aguas para convertirlas en sangre como lo hizo Moisés, para herir la tierra con toda plaga como lo hizo Moisés y cuantas veces ellos quieran. Cuando termine la bestia, estamos hablando, ¿verdad?, ya de una cuestión diabólica. La bestia sube al abismo y hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres serán exhibidos en la plaza de la ciudad grande de Sodoma y Egipto, figura de pecado, de la esclavitud, del libertinaje, donde nuestro Señor fue crucificado. Verán sus cadáveres 3 días y medio, así van a estar exhibidos en una plaza, 3 días y medio, no serán sepultados, se regocijarán, se alegrarán las personas las que fueron atormentadas por esos dos testigos, ¿verdad? Porque mucha gente los va a odiar. Entonces se alegrarán y se mandarán regalos, porque ellos fueron atormentados por esos profetas. Dígame una cosa, le voy a hacer una pregunta para que usted sepa el tormento que va a recibir esas personas. ¿A poco no le pasaba la primera vez que venía al templo, la primera vez que venía al templo, y usted estaba en pecado, y aquí se hablaba del pecado, cómo sentía? Ya no lo digas, ya. ¿A poco no? A mí sí me pasaba, hermano. Cuando yo escuchaba la palabra de Dios y hablaban del pecado, que yo estaba cometiendo, bueno, no, de eso van a ser atormentadas las personas. Esos profetas van a hablar del pecado, en medio del pecado. Entonces, amados hermanos, una gran voz del cielo dirá: subid acá. Y subieron al cielo, y en una nube los vieron sus enemigos como suben. Así como tal pasó con nuestro Señor amado Jesucristo. Habrá un gran terremoto que va a ser el tercero, y la 10ª parte de la ciudad se derribó, y en el terremoto murieron 7,000 hombres. Se aterrorizaron y dieron gloria a Dios al cielo. Entonces, toda la cantidad que estábamos hablando de 3,000 millones de personas, todavía tenemos que restar 7,000 personas sin saber cuántos murieron, ¿verdad? Por tomar agua amarga. Entonces, en la 7ª trompeta, y ya en la final, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían los reinos del mundo: han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, y a los que temen tu nombre. ¿Cómo se llama la iglesia? Temor a Jehová. Bueno, si usted tiene vida de ese espíritu del Señor, para que tenga usted temor, no de que lo vaya a destruir, de que le vaya a pasar lo del Apocalipsis, temor a fallar. Usted tiene ese temor de fallarle a Dios,
de andar en pecado. Dice usted, ay, qué bueno es Dios conmigo, me sanó, y todavía yo ando en el pecado, pues como que Dios no se merece eso, ¿verdad? Usted tiene ese temor de fallarle a Dios, entonces usted está dentro de esta característica. Va a haber justicia a los pequeños, a los grandes, y va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, el Señor nos habla de que si usted está apartado del pecado, no va a pasar por ahí. Si usted tiene temor de fallarle a Dios, no va a pasar por ahí. Y el templo de Dios, el tabernáculo, figura del tabernáculo, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, es decir, figura de Jesús, ya lo explicamos, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, que es el cuarto terremoto. Recuerden que el tercer terremoto fue cuando murieron los 7,000 hombres, en los 2 testigos. Entonces quedarán, amados hermanos, aproximadamente 3,614,951 con 24 personas, y después un grande granizo. En este grande granizo estamos hablando que van a pesar los granizos 40 kilos aproximadamente. Imagínense un rocón de ese tamaño, un hielazo, hermano. Está grueso, ¿va? Está grueso uno de ese tamaño, pues. Entonces, esta cantidad de gente, menos los que murieron, hermano, por tomar agua amarga, ¿cuántos van a tener? Bueno, de todos esos, aproximadamente estamos hablando, van a tocarle ver descender a Jesucristo. Pero de estos que están acá, solamente 144,000 no les va a pasar nada. Estamos hablando de sobrevivientes, pero solamente 144,000 de todos estos, en pocas palabras, van a tener vida eterna. Van a tener perdón del Señor. Entonces, el segundo ticket, ¿verdad?, del viaje para el reino de los cielos, hermanos, como que está muy costoso, ¿no creen? Como que está pesadón. Ahora, yo les voy a dejar tarea para la próxima semana, aquellos que tienen con qué anotar. Isaías capítulo 37, versículo 21 y 22. Isaías capítulo 37, versículo 21 y 22, para que me entiendan una parte de lo que voy a explicar. Isaías capítulo 37, versículo 21 y 22. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Esto que acabamos de ver es el principio de dolores de parto de la tierra. Y el mundo que se rebeló en contra de la obediencia a Jesús, su ira venidera comenzará con los 7 ángeles que derramarán las 7 copas de la ira de Dios, o también expresada como las 7 plagas de los ángeles. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? De todo esto que pasó, tienen que saber un mensaje de Jesucristo. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel, figura de mi pastor y siervo, de mi estrella, en pocas palabras, para daros testimonio que estas cosas en las iglesias. ¿Sabe para qué me hizo pastor el Señor? Para venirles a hablar de esto. ¿Fue cansado? Sí, fue cansado. ¿Está tremendo? Sí, está tremendo, hermano. Pero tiene usted que saberlo, porque es una ordenanza. No es opcional. Pues si quiere el pastor que se lo dé, si no, que no se los dé. Pues ¿para qué me envió? ¿Me explico? Entonces, tiene usted que saber lo que va a venir, porque dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Usted tiene que saber que no tiene que temer a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que temer a esto que va a pasar? Porque ya lo hablamos. Esto no es para los que desobedecen la palabra de Dios. Esto no es para los que dijeron: todavía falta mucho tiempo.
No, hermano, no falta mucho tiempo. No falta mucho tiempo. Estamos en el tiempo donde se está dando cumplimiento esta palabra. Y está más cerca de lo que se imagina, hermano. A veces hay personas que piensan que todavía esto va a tardar muchos años. No, hermano. Solamente tiene usted el tiempo para, escúchelo bien, usted tiene el tiempo para meditarlo, para ponerlo en acción y disfrutar de un breve tiempo de esas mieles, de esa gran bendición que es estar en paz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, disfrutarlos, amar a su vecino, amar a su propio. Para eso tiene usted tiempo y en un abrir y cerrar de ojos. Recuerden que les di tiempo para reflexionar. Dios le va a dar tiempo para reflexionar. Otra cosa es que usted agarre y diga, ya llevo unos 5 años, estoy reflexionando, pastor. No, hermano, no estamos hablando de un tiempo así. Amén. Entonces, amado hermano, quiero que usted sepa que el amor de Cristo es para que usted se llene de Él y no tema usted de lo que está por venir. No tenga usted por qué temer, hermano. Yo quiero que usted sepa, hermano. Lo que Jesús le quiere decir. Si usted está aterrado, tiene miedo, le voy a dar palabra. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, en el original dice: miedo no existe en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo castigo tiene. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ay, hermano, es que yo tengo mucho amor. Pues déjeme decirle que el amor del chocolatito, el amor que le enseñó este mundo de las rosas, el amor que le enseñó este mundo de tipo comercial, ¿verdad? No es amor. Comprarle algo a su mamá no significa amor, significa agradecimiento. Y también se puede honrar comprando algo a tu mamá, a tu papá, pero eso no estamos hablando que es el amor, porque si eso fuera perfecto, usted no tuviera miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estuviera así, se acabó las tuyas, préstame las tuyas. Todo lo que viene, ¿verdad? Agarra de punto, préstame tus sillas. No, pues ya me las comí yo también, entonces, ¿cómo le hacemos? No, esto no es para que usted tenga miedo, perdón. Es para que usted sepa que el perfecto amor es en Cristo Jesús. Y viene en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4. El perfecto amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Tengo que soportar. Sí, no le estoy diciendo que usted esté contento de recibir guamazos o usted esté contento de recibir insultos. No, hermano. Sino que este perfecto amor va a echar fuera este miedo que usted tiene. Tiene que enamorarse de Cristo. Enamorado de Cristo es como va a poder vencer este miedo. Ese paso tan difícil. Miren, para muchas personas es bien difícil pasar esa puerta, pero cuando se enamoran de Cristo cambia la cosa. Mucha gente tiene pena de lanzar cuando es lleno del Espíritu Santo, del amor de Dios. Ya ni se acuerda cuándo fue el último día que tuvo miedo. Así de grande es el amor de Cristo Jesús. Mucha gente dice: voy a perder toda la mañana en el templo. Fíjese, voy a perder toda la mañana en el templo. De todas las cosas importantes que tengo, me tengo que levantar temprano. Cuando realmente usted se enamora de Cristo Jesús, amado hermano, amada hermana, ya no va a sentir lo que sentía usted.
Usted se enamora de Cristo Jesús, abre su corazón a Cristo Jesús, ya no va a sentir esa incomodidad que siente usted. Híjole, se me está cortando el tiempo, yo te quería tener que hacer esto y esto y el otro. No, él no va a sentir eso, porque lo que va a tener en su corazón es venir a Cristo Jesús. Porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que, amado hermano, si usted todavía no ha aprendido a amar en Cristo Jesús, recuerde usted bien, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Si usted no aprende a amar a Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios, no como se lo enseñan los comerciales, no como se lo dice su mejor amiga, no como se lo dice su mejor amigo, no como te lo dicen en la escuela, no como te lo dicen en el trabajo. Si usted no aprende a amar, no me venga a decir más que usted conoce a Dios. Pero ¿qué creen? Nuestro Dios es Dios de misericordia, y por eso he venido hasta aquí. Porque ustedes son mis frutos. Yo les vengo a decir, si usted no tiene amor, yo le voy a dar mi amor porque esto me ha dado. Si usted todavía no ha aprendido a amar, yo le voy a enseñar a amar. Yo le voy a dar de mi amor. Usted necesita consuelo, yo le voy a dar. Porque el Espíritu Santo me ha dado misericordia. Me ha dado misericordia. Y sabe, cuando tú clamas necesidades, del mismo amor que no recibiste, porque tu madre, tu padre no supo amar, déjame decirte que el Espíritu Santo está puesto el día de hoy, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Yo quiero que conozcas, hermano, yo quiero que conozcas que el amor, cuando yo te reprendo acá, te exhorto con la palabra de Dios, es el mismo amor que yo te doy en este momento. Dice, hermano, pero ¿cómo va a ser posible? Porque el amor de Dios es para nuestro bien. Que a ti nada más te gusta y yo te hablo de palabras bonitas, eso no necesariamente es amor. En este momento yo quiero llegar hasta lo más profundo de tu corazón, de la falta de consolación que hay en ti, para que tú entiendas que el amor que Cristo Jesús, el amor que tiene Cristo Jesús, es muy diferente a lo que tú conocías. Si yo te exhorto, yo te bendigo, si yo te reprendo, es porque no quiero que te pase todo lo que acabo de pasar. Es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida. Así que si tú tienes necesidad de amor, yo te invito a que te pongas de pie. Si tienes necesidad de amor, de fe, te falta fe, te garantizo una cosa: si tú empiezas a clamar por esa fe, el Espíritu Santo hoy se va a derramar. Si tú te pones de pie, yo te garantizo una cosa: el Espíritu Santo va a derramar. ¿Sabes por qué? Porque es su promesa. No me envió para que tú me idolatrices, me envió para exaltar el nombre de mi Rey,